Continuar entonces con esta conferencia internacional, invitándolos a todos ustedes a tomar asiento para acompañarnos y pedirles, por favor, dentro de lo posible, un poquito de silencio. Antes de dar inicio al próximo panel, tenemos una presentación sobre la Guía Internacional de la ONUDI para Parques Industriales, para lo cual tengo el gusto de recibir nuevamente a Mr. Zhao Jie, coordinador para la cooperación Sur-Sur Triangular de ONUDI, y al señor Jean-Paul Gauthier, secretario general de la World Export Processing Zones Association y CEO de Locus Económica. Recibimos a ambos, por favor, con un muy cálido aplauso. Bienvenidos. Good afternoon. Thank you, Paola, Buenas tardes, gracias Paola, por cederme el piso de nuevo. Quisiera tomar un poco más de tiempo de ustedes. En el mañana presentaron estas guías para los parques industriales y mi colega Gunuguntash ya presentó mucha información de trasfondo aquí, así que voy a explicarles el contexto principal de estas guías. Diría que esto, pues, 99.9% está terminada. Todavía nos falta cierto tiempo para la revisión y pronto será abierto a un poco de contexto aquí. Primero, claro, que todos entienden que un parque industrial es muy importante para la creación de empleo y atraer los FDIs para el desarrollo industrial. Como la Agencia Especializada de Naciones Unidas, la ONUDI tiene un desarrollo especial para el desarrollo industrial sostenible. Tenemos que cuidar los aspectos de crear prosperidad compartida, competitividad económica en parques industriales, zonas industriales. Tienen que generar ingreso, promover desarrollo económico. Al mismo tiempo tenemos que salvaguardar el medio ambiente. No podemos regresar a reducir la contaminación del ambiente con un costo alto que no podemos llevar. Y por último sería fortalecer los conocimientos e instituciones, los principios básicos para el mandato de ONUDI para lograr el desarrollo industrial inclusivo y sostenible. Tenemos aquí una lista de las intervenciones de la ONUDI en los parques industriales. No voy a listarlos todos aquí, creo que podemos compartir la información con ustedes después y siempre pueden revisar todos los detalles y ejemplos de la página de ONUDI. Solamente quiero resaltar la parte establecida en 2017 cross-divisional entre divisiones desde el comienzo, desde el 2018. En un año hemos hecho mucho progreso en juntar este tipo de experiencia y conocimiento de varios países en desarrollo, incluyendo China, Perú, Venezuela y Etiopía. Y en base a los estudios pasados hemos creado guías para los parques industriales. Estas son las guías renovadas. Apuntamos a lidiar con todas las tendencias actuales y cuidar de la visión del futuro. Es un trabajo muy duro, no solamente por las dificultades externas, sino también por las internas. Tenemos que asegurarnos que todos estén en la misma página. Hemos pasado por muchas discusiones y creo que la mejor solución ha sido llegar a un consenso común, el producir este tipo de guías genéricas. En el futuro podremos proveer manuales más técnicos y sustanciales para los parques industriales especializados.
Okay. No, it's fine. Yeah. Okay. Yeah, that's fine. Mientras estamos hablando de componentes principales, quisiera resaltar de la lista de estos 5 componentes que requieren su atención. Primero, esta guía apoyará en la toma de decisiones. Y segundo, esperamos que podría mejorar la eficiencia de parques industriales. La tercera será promover la sostenibilidad, y esto incluye tanto la sostenibilidad económica como la ambiental. The fourth one will be La cuarta será promover la cohesión, y la última será mejorar la competitividad de estos parques, promover la inclusión y mejorar la competitividad de los parques. the target audience here. El público objetivo aquí, hay varios grupos. Esperemos que los curadores de parques puedan usar las guías para implementar y crear su propio marco regulatorio. Los desarrolladores de parque podrían tomar buena referencia de tales guías para mejorar el proceso de planificación y así como reducir los riesgos. Los operadores de parques, esperemos que esto les ayudará a proporcionar mejores servicios a los residentes en el parque diariamente. Por supuesto, los inquilinos podrían beneficiarse de estos de mejores servicios. Esperemos que partes interesadas y socios como agencias de desarrollo multilateral, por ejemplo, en este caso el ONUDI y otros, y tenemos las agencias de desarrollo multilateral, instituciones financieras como el Asia Development Bank y el African Development Bank, los bancos de desarrollo de China y África, podrían usar estas guías para como fuentes, como elecciones de inversión. Aquí tenemos una explicación de procedimiento muy básica sobre cómo clasificamos las diferentes fases del desarrollo del parque industrial. Esto es muy básico y entiendo que los expertos aquí conocen estas fases muy bien. Quisiera resaltar el producto final que puede ser usado para otras fases. No hay que seguir necesariamente todo desde el comienzo, podemos empezar del medio para mejorar a medida que nos acercamos a los parques. Este es un acercamiento, una introducción general a las áreas de enfoque. No voy a decir los detalles aquí, pero en general podríamos decir que está compuesto de la presentación de los problemas conceptuales, el planeamiento, que es muy importante, y también incluye la adquisición de terrenos, el diseño y desarrollo para parques industriales, y luego la operación y el manejo. Esto es realmente lo último. Y luego la regulación, que algunos podrían decir que deberíamos comenzar desde el comienzo, pero como explicaba en la última página, no es necesario seguir este orden. Pueden considerarlo como una alternativa, pero creemos que un buen marco regulatorio es esencial para el éxito en el país o la región. Y luego pasamos al marketing de inversiones y la facilitación, seguido por el manejo de riesgos. Tenemos la revisión de pares de buenos colegas de bancos de desarrollo. Han compartido sus criterios con nosotros. Hemos incorporado todos esos componentes a esta consideración, y para el desarrollo, en la evaluación del desarrollo, tenemos indicadores sociales, ambientales y de desempeño. Bajo estos están varios subindicadores. Todavía estamos trabajando en refinar tales indicadores. Y por último sería la conclusión para mostrar el camino hacia adelante.
aquí creemos que permitir los marco habilitante, la infraestructura de servicio, la capacidad de gestión. Esto será para expandir las guías. Y por último diría, hay algunos problemas para tomar en cuenta, pero quería solamente dejarle el resto del tiempo a mi colega Jean-Paul, para que él dé su opinión sobre cómo le parecen estas guías. Y usted tiene el panel. I'm looking for my presentation. Pido que me disculpen, voy a hacer mi presentación en inglés y aparte de eso creo que las láminas existen solamente en inglés también, pues será súper importante de escuchar la traducción de lo que voy a decir porque el papel o las láminas no van a soportar con algo en español. Mi rol en el desarrollo de estas guidelines es uno de los 9 capítulos que Michelle ya les estaba contando. Y es así como me involucré en este proyecto. Yo creo que había algo muy interesante en una de las primeras diapositivas que ya Xiao les había mostrado, que era qué tipo de cosas como estas ha hecho Naciones Unidas en el pasado. Unidos específicamente. Desde el 1978, desde que UNIDO publicó las publicaciones de UNIDO, tenía un plan para la implementación de los estados industrializados. Hace muchos años, o mucho tiempo después, ONUDI decidió hacer esto de nuevo para dar un conjunto de herramientas para que los desarrolladores, los gobernantes y los usuarios de parques industriales quisieran hacer y tuvieran ahí como un libro de recetas para hacer que esto ocurra. Entonces, sea menos confusión, ¿no?, de cómo hacer esto correctamente. Entonces, como dijo Jal, solamente voy a darles unos puntos adicionales para suplementar su presentación general acerca de estos lineamientos, para darles un poco de sabor de estas directrices. Entonces, el primer punto que quiero hacer es que están diseñadas para ser prácticas. Significa que no necesita ser usted un especialista, usted no ser un planeador urbano o un ingeniero civil o un abogado para leer y comprender qué cosa es, qué son las lecciones básicas de la planificación, planear y operar un parque industrial o evaluar su desempeño o gestionar los riesgos a lo largo de un parque industrial. Entonces tiene que ser práctico. Y otro punto importante que hay que tener en cuenta es que UNIDO les va a dar, la UNUDI les va a dar estas copias, ¿no?, sin costo para las personas que están interesadas en esta cuestión. Pueden bajarlo también en la página web de la ONUDI y van a también copias impresas que la ONUDI les va a dar en eventos como este de aquí. Entonces es importante entender de que este documento, estos lineamientos sobre los parques industriales son las bases para muchos otros documentos que ONUDI espera preparar. Espera tener manuales de operaciones estándares y también material de capacitación en conexión con estos lineamientos y otros documentos. Entonces esto es solamente el punto de inicio para los parques industriales 1.1. En términos de seleccionar algunas partes de esto, ustedes ven acá los números. Por ejemplo, 2.1 es la subsección. Son 9 secciones, ¿verdad? Entonces solamente es un ejemplo de lo que estas subsecciones y los lineamientos manejan o incluyen. Aquí lo que quiero subrayar es la importancia
de cada parque industrial tenga un caso de negocios. Entonces, habiendo visto acá en la experiencia internacional en todos los parques industriales del mundo entero, estos lineamientos subrayan la importancia de no empezar con una petición industria para poner un parque industrial en un lugar, o tampoco recordar que tenemos una presentación esta mañana de alguien de Produce que mencionó que habían 21 parques industriales creados, ¿no?, por ley, ¿no? Y dijeron, bueno, sí, probablemente esta no sea la mejor manera de empezar ese proyecto. Entonces no se empieza con la ley. Usted no comienza tampoco con un pedido político, usted empieza con un caso de negocios. Y este caso de negocios debe demostrar por qué se necesitan estas tierras industriales, ¿sí? Para qué segmento del mercado, para qué usuarios, por qué se necesita esto en este lugar y cuáles son los beneficios de este proyecto. Y va a predecir también cuántos usuarios van a haber y cuántos beneficios va a recibir en realidad, basados en una metodología analizada de una manera metodológica. Todo el mundo que está haciendo negocios acá podría calcular de cuál es el tamaño de su mercado potencial. ¿Cuántos compradores, cuántos clientes voy a tener? ¿Quiénes son esos clientes? ¿Quiénes van a ser? Los parques industriales son un producto, como cualquier otro de los productos que cualquiera de ustedes vende. Entonces, lo que es importante es que ellos sepan exactamente a quién están sirviendo, qué tan grande es ese mercado y exactamente cuáles son las especificaciones para ese mercado. Porque si usted empieza de otra manera, no tiene un caso de negocios y no puede ir al banco. Entonces, discute estas preguntas y cómo usted pronostica esto, qué tipos de herramientas, qué tipo de estadística necesita usted para calcular el tamaño del mercado, qué instrumentos van a seguir para saber cuál es el tamaño de su mercado, qué metodología va a aplicar. Y también subraya la importancia de la decisión y la planificación para un caso de negocios en un parque, que es una cuestión y un proceso multidisciplinario. Entonces, no se puede hacer la decisión solamente por ingenieros o arquitectos o desarrolladores urbanos. Necesitan economistas, necesitan también especialistas en inteligencia de mercado y en investigación de marketing. Necesita también gente de branding, ¿no? Mucha gente. Necesita también ingenieros en medio ambiente para hacer un caso conjunto acerca de por qué este es el producto correcto para el mercado y para en el lugar perfecto. Las 4 P's, ¿no? Entonces también, ¿quiénes son los competidores? Usted no solamente puede decidir que usted va a tener un parque industrial y no hacer un benchmark, no revisar las vallas de lo que han estado haciendo otras opciones de bienes raíces a nivel nacional, regional, cómo se ven, dónde están, cuál es el precio, cuántos dólares por metro cuadrado cuesta para alquilar o comprar la tierra ahí, qué tipo de servicios le dan en ese o en otro parque industrial. Entonces es muy importante hacer este benchmarking y ver las vallas ya establecidas como en cualquier otro negocio. Cuando esta mañana varios de los oradores hablaron acerca de la importancia de involucrar al sector privado en cada fase de la planificación y el diseño y la ejecución y producción de estos parques, es una razón clave, porque ellos entienden que un proyecto puede ser simplemente desde el punto de vista social o político. Tiene que ser viable desde el punto de vista de la perspectiva de un caso de negocios, de la demanda y también de la financiación del banco, ¿no? Por eso es que es importante poner en este proceso multidisciplinario también al sector privado, y eso es crítico. Entonces, esta sección de los lineamientos habla acerca de ese tipo de consideraciones en caso que alguien sea un cliente o que quiera hacerlo de otra manera. Bueno,
he tomado 4 o 5 áreas dentro de los lineamientos. Otra área es que habla acerca de cómo se prepara un lugar y la disposición. ¿Cuál es el master plan para este parque? Es importante que esto no sea algo así abstracto, algo así repentino. Antes de que usted dibuje, antes de que usted escoja el lugar y usted decida cuántas hectáreas va a haber, usted tiene que haber hecho su análisis de demanda. ¿Cuántas compañías van a venir? ¿Qué tan grandes son estas empresas? ¿Cuántos metros cuadrados de espacio por hectárea necesitan? Y luego usted encuentra la ubicación que responda a la demanda del mercado. Entonces usted no comienza con que tengo acá la tierra muy linda en esta parte del país, no con que está limpia. No, usted empieza con cuál es el tamaño del mercado, qué requiere. También, si usted lo mira de esta manera, usted va a tener una perspectiva importante de cuál es el costo real para este desarrollo. Usted puede hacer su modelado financiero, cuáles son los retornos financieros que van a hacer de este parque, porque va a ver cuántos inversionistas van a haber, cuántos empleos se van a crear, todo esto. Entonces va a tener también un buen análisis de inversión y retorno. Y en general, usted está bien equipado para dar el producto indicado para el mercado indicado. Entonces, tiene mucho que ver con lo que entra en esta planificación máster. Hay que tener también acá analistas financieros y economistas, y no solamente ingenieros y arquitectos y desarrolladores urbanos. ¿Tengo un minuto? ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda menos de un segundo. Se indica aquí. Bueno, debido a que les estoy dando ejemplos únicamente acá de diferentes aspectos de un parque industrial, no importa. Yo creo que van a tener todos ustedes una copia de todas las presentaciones, incluyendo esta también. Esta diapositiva habla acerca del compromiso de los stakeholders y cómo el gobierno puede, dice, el gobierno tiene que hablar con el sector privado, la mano derecha tiene que hablar con la mano izquierda. Entonces, el ministro de Transporte tiene que hablar con Produce, tiene que hablar con Mincetur y tiene que hablar con el Ministerio de Trabajo. Así. Si todo eso no ocurre, entonces acá no hay compromiso y no va a darles un parque exitoso. Usted tiene que tener el marco legislativo correcto, tiene que tener el correcto, la legislatura debajo de todo esto, porque si no se contiene cuáles son lo que sugieren las mejores prácticas, deberían tenerlo, porque no está usted optimizando sus alternativas de éxito. Entonces, para finalizar, es importante tener una robusta metodología para la planificación, desarrollo y operación. Hay que evaluar también el desempeño y evaluar los riesgos alrededor de este parque industrial. Y esto no es algo muy difícil. Entonces, es importante que los lineamientos como estos que han salido de la ONUDI estén disponibles para los potenciales stakeholders de parques industriales, con vistas a aprovechar de todas las lecciones que han sido aprendidas a través de muchas décadas que se ha hecho en el mundo. Y esto se puede hacer para optimizar sus alternativas de éxito. Y usted, unido a la ONUDI, les da la bienvenida, no solamente a leer esto cuando ya estén disponibles en el futuro cercano, sino para que reaccione, para que la mejore con sus comentarios y con sus propias experiencias. En un B2 pueda salir en un año o dos, que incorpore también las experiencias de diferentes usuarios y stakeholders como ustedes mismos en todo el mundo, para que vean que es un documento que está con vida y que está siempre perfectible y que va a permitirles que haya discusión al respecto de cuáles son las lecciones que todos nosotros estamos aprendiendo de cómo hacer un exitoso parque industrial, y la ONUDI quiere ser un vector o una plataforma de información donde se comparta en esto. Muchísimas gracias.
So thank you, Ron-Paul. Muchas gracias, Jean-Paul, por la perfecta explicación de una demostración de lo que está incluido en esta guía. Hemos traído un prototipo preliminario, pero no lo vamos a compartir esto con ustedes porque todavía hay muchas cosas por hacer para mejoras y cambios, pero como hemos dicho, esto es recién el comienzo. Esto no es algo para limitar su pensamiento y formalizar su trabajo. Es un punto de partida y estamos de acuerdo de que ellos seguirán a partir de ahí y podemos proseguir hacia un método futuro con parques industriales. Y muchas gracias por su tiempo y su atención. Agradecemos a ambos, al señor Gautier. We thank Mr. Drie and Mr. Disfrutar Gautier. de un buen tiempo de almuerzo, ya que ha sido nuestro moderador del site event y no ha podido almorzar. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a los integrantes de un próximo panel que tendremos y queremos comentarles que continuaremos con el sistema Slido. Vamos a pedir, por favor, si pueden colocar en pantalla. Recuerden, en sus celulares, www.slido.com. Pueden verlo aquí en las pantallas laterales. Y el código es CIPI. Ustedes ingresan CIPI, Enter, y allí pueden formular la pregunta que deseen para alguno de los integrantes de nuestro próximo panel. También tenemos la posibilidad de que ustedes puedan votar. Las preguntas que tengan mayor cantidad de like o las que sean más votadas serán las respondidas. También nos disculpamos de antemano y nuevamente si es que por razones de tiempo no pueden responderse todas las preguntas. Sabemos que la intervención del público es muy interesante y por supuesto el tema da para preguntar muchísimo y genera muchas inquietudes, pero tenemos también un tiempo de agenda que intentamos cumplir. Ahora sí, vamos a presentar a los integrantes de nuestro próximo panel titulado Modelos de Gestión de Parques Industriales e Inclusión Social. Nos acompaña la señora Claudia Ileana Ávila Connelly de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados de México, para quien pide un cálido aplauso. Nos acompaña la señora Arbea Marieni, consejera estratégica y consultora en innovación GCM Consulting, Alemania. Digo señora porque ella es italiana también, entonces por eso la presento de esa manera. Nos acompaña el señor Petar Ostoich, CEO del Centro de Innovación y Economía Circular, Neptuno PAMS de Chile. El señor Takahiro Fukahori, responsable de Innovación Verde, Kawasaki City de Japón. Y nos acompaña como moderadora Mrs. Marin Sgir, del Departamento de Desarrollo de Agronegocios de ONUBI. Nuevamente, en este caso como moderadora, a quien le cedo la palabra. Thank you very much. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome one more time to the Conference on Industrial Parks for Sustainable Industrial Development. My name is Miriam Skier. I'm Industrial Development Officer at UNIDO, working at the Department of Agribusiness. And it's an absolute pleasure for me today to moderate this panel. So this session is about the management model of industrial parks with a focus on social inclusion. So as you saw during this morning, industrial parks are important tools to help developing countries and middle-income countries achieve sustainable industrial development. Este proceso requiere un cierto número de requerimientos, como por ejemplo políticas bien establecidas, un compromiso del gobierno y muchos otros requerimientos para que un parque sea exitoso.
Al planear los parques es importante incluir 3 dimensiones: la equidad social, la protección del ambiente y el crecimiento económico. Así que si todo esto está planeado, estos elementos incorporados en el planeamiento y en operaciones. En esta sesión entonces, algo que encuentro interesante es que lidera con diferentes modelos de gestión, el público, privado, una mezcla de ambos, al cual nos referimos como el PPI, Private Public Partnership, y diferentes contextos políticos. Resaltaremos las oportunidades y retos de diferentes modelos. También resaltaremos los elementos sociales de estos trabajos en estos países. Los elementos sociales se pueden referir a infraestructuras y servicios dentro del parque, pero también fuera del parque. Necesitamos relacionarnos con las comunidades, por ejemplo, al impacto que esto tendrá en las mujeres o en la juventud. Entonces, antes de presentar a nuestros panelistas, quisiera darles una vista general rápida del trabajo en los parques agroindustriales. Los parques agroindustriales son una derivativa de parques industriales. Están especializados en el negocio agro. Son un claustro geográfico de empresas independientes que comparten servicios e infraestructura para desarrollar todo el potencial que la agricultura está trayendo al país. Y lo hacen de la siguiente manera de cadena de valor, desde la producción en todos los pasos hasta el mercado. Y el trabajo en los parques agroindustriales incluye elementos sociales. Hay 2 elementos que me gustaría resaltar aquí. Primero, los parques agroindustriales están compuestos de una parte central del parque que incluye toda la tecnología moderna, servicios actuados por las empresas para el proceso de productos agriculturales y valor, para marketing y comercialización, pero también incluyen facilidades sociales como escuelas, entrenamiento para los empresarios, cuidado de salud, primeros auxilios y todo eso. Todos estos servicios sociales e infraestructura están integrados en esta etapa. Lo que es interesante en los parques agroindustriales es que se relacionan a redes de centros que están ubicados cerca a aldeas o comunidades. Estos centros de transformación sirven en términos de agregación y esto se incluye en el proceso del sector agricultural para tener el impacto directo en las comunidades. Lo cual impacta cuando estos centros agrícolas están ubicados cerca de las aldeas, cuando ofrecen servicios sociales y otros servicios al nivel de la aldea. Ahora empezaré a presentar a nuestros panelistas y dejaremos las preguntas para el final. Primero tengo conmigo la señora Claudia Yana Vina Connelly. Bienvenida, Claudia. Claudia es la directora general de la Asociación Mexicana de los Parques Industriales. También es la fundadora de la Cooperación Internacional Hidalgo para la promoción de exportaciones e inversión. Es también presidenta del Comité Mexicano para Estandarización de Parques Industriales. También es la vicepresidenta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, miembro de la Junta Directiva de NEPO y consejera para la presidencia
de la Asociación de Desarrollo de Norteamérica. Por favor, tienes la palabra, puedes dar tu presentación, tienes 10 minutos. Gracias. Voy a usar este micrófono, este no este. Entonces lo apago. Ok. Bueno, ayer que venía en el avión de México a Perú, me decía el pasajero de al lado que a qué venía. Yo muy orgullosa le contesté que a un foro internacional muy importante de parques industriales. Me dijo, de diversiones como Walt Disney, eso me gusta. Y yo dije, wow, me queda claro que el tema de parques industriales no es tan popular ni tan sexy entre toda la población. Creo que estamos aquí un grupo pequeño de expertos que lo conocen. Entonces, creo que la primera misión que tenemos todos, independientemente de nuestros países, es difundir la importancia de los parques industriales en toda la sociedad, no solamente entre los expertos, porque ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos. Así que, bueno, en los próximos 10 minutos voy a contarles sobre el modelo de parques industriales en México. Así que no me voy a ir a todos los detalles, me voy a ir muy rapidito para compartirles lo más importante, pero ya después pueden acercarse conmigo, les doy datos si quieren saber más detalles. Es un caso muy especial el de México porque no ha habido política de parques industriales de parte del gobierno federal. Y esto no quiere decir que al gobierno no le importe. Ciertamente le importa, pero la historia de los parques industriales en México inicia con el sector privado. Y bueno, sabemos que en muchos países el parque industrial opera como zona franca, como zonas de importación temporal, pero en México, como se dijo hoy en la mañana en la inauguración, es básicamente, o como lo dijo también la señora Nilgen Tans de Unido, es un negocio inmobiliario simplemente con un terreno delimitado que tiene los servicios para que opere la industria, principalmente manufacturera y logística. Y bueno, en México sí hay dos tipos de parques industriales. Me pidieron que en el panel hablara de la iniciativa privada y del sector público. Muy rápidamente ya les dije que el gobierno federal no se involucra precisamente en los parques industriales, pero sí los gobiernos estatales. Sin embargo, vemos que no han sido exitosos. ¿Por qué? Porque como política pública se parte de la oferta, y ya lo comentaron antes, un parque industrial no se hace por ley, tiene que haber condiciones de mercado para que este sea exitoso. Tiene que tener una serie de características como administración interna, mantenimiento, etcétera. Entonces, pues la mayoría no operan de manera eficiente. Sin embargo, los parques privados tienen otro modelo de negocio y parten de una demanda de mercado. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de que una empresa se instale en el parque. Debe haber una masa crítica de factores que más adelante les hablo, pero finalmente el negocio se enfoca en el arrendamiento de los edificios, la renta de edificios industriales para empresas globales, y una de las principales características es que tiene una administración interna que se encarga de la seguridad, del mantenimiento, etcétera. Y bueno, desde que surgen los parques industriales en los 60s, cuando inicia el programa Maquilador, que es el de importación temporal para México, pues los parques han contribuido al desarrollo de la industria. De hecho, es la casa de la industria en México para la creación de empleos, el desarrollo económico y también el fomento de las exportaciones. Y bueno, ¿cuáles son las características de estos parques industriales privados? Se ubican cerca de las principales vías de comercio. Esto es muy importante porque facilitan la logística, cumplen con los estándares de clase mundial. México ha sido capaz de atraer empresas de alto valor agregado, proveedoras de la industria automotriz. Por ejemplo, tenemos 19 armadoras de autos. México es de los principales países fabricantes de automóviles, y también de la industria aeroespacial, electrodomésticos, equipo médico, gracias a estas condiciones que en un momento les voy a compartir. ¿Qué buscan estos usuarios de parques industriales? Bueno, principalmente minimizar el riesgo. Riesgo no solamente de seguridad, sino de que su mercancía llegue a tiempo al mercado objetivo, de que haya luz, de que haya agua, de que haya todos los servicios.
pues también la conectividad, porque el tiempo de entrega y la certidumbre de que llegue el producto es importante. El acceso a los mercados, desde luego el talento disponible. Si queremos aspirar a armar aviones en México, pues tenemos que tener los ingenieros especializados y además gente que hable inglés, que sepa de diferentes temas en la línea de producción. La eficiencia en costos, no solamente es mano de obra, son costos de transacción que tiene que ver con la burocracia, costos de los servicios, costos de transportes, la ecuación de la localización en general. La infraestructura, desde luego, si no tenemos buenas carreteras, los puertos con la interconectividad, el transporte, agencias aduanales, pues también es poco probable que lleguen las empresas. Y pues la seguridad patrimonial, principalmente el resguardo de las personas, los activos, la información. Y como les dije, el gobierno federal no necesariamente participa como políticas en los parques industriales. De hecho, no hay ninguna ley de fomento ni incentivos fiscales para los desarrolladores. Sin embargo, la AMPIP, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, que es la que yo represento, se crea hace 35 años justamente para representar a los inversionistas, desarrolladores y administradores de parques. Es decir, la parte inmobiliaria, solo representamos los terrenos, los edificios y la infraestructura. No ubicamos el ámbito de quienes operan dentro de los parques, que son la manufactura y la logística. Y lo más importante es que nosotros promovemos mejores prácticas, porque nuestra posición es que el desarrollador privado no solo debe de enfocarse a rentar un edificio industrial, tiene que ir más allá, tiene que buscar brindar espacios que cuiden el medio ambiente, que se preocupen por la comunidad, que ahorren energía, que den facilidades y eleven la calidad de vida de quienes trabajan dentro del parque. Y por eso, muy rápidamente, estos son algunos de los programas que ya tenemos, como la Norma Mexicana de Parques Industriales, que la encuentran en internet, que define justamente los criterios para saber si un terreno es un parque industrial. En la mañana decían que, bueno, hay muchos conceptos de parques. ¿Cómo sabemos qué es un parque? Finalmente, un parque industrial debe de ofrecer certeza de que quien se instale ahí está en un terreno de propiedad privada, que tiene el agua, la luz, la seguridad, todo para que opere eficientemente. Y después el Parque Industrial Verde, que es un programa que creamos para evaluar el ahorro de energía, de agua, manejo de residuos. Y también no sé si conozcan el programa de operador económico autorizado, que es para comercio exterior, que lo lidera la Organización Mundial de Aduanas. México es el primer país que logra tener el programa OEA para parques industriales. Y bueno, finalmente quiero decirles que no todo es rentar naves o edificios, como ya les dije. Nosotros el año pasado iniciamos un mapa de ruta denominado Nueva Generación de Parques Industriales Inteligentes y Sustentables. Ya tenemos este documento, lo podemos compartir con mucho gusto. Se hizo con un grupo de confianza integrado por la Triple Hélice, que ustedes saben que es gobierno, academia e industria. Y bueno, este es un resumen muy rápido, consta de 4 estándares: la parte administrativa, ambiental, la social, donde también estamos implementando programas de acción para la inclusión social, y la parte económica. El mapa de ruta aterriza en proyectos estratégicos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas a un tiempo de varios años, al 2030. Entonces, ahí lo que queremos es que los parques pues también implementen políticas de sustentabilidad y de inteligencia con sensores, inteligencia artificial, etcétera. Y bueno, rápidamente, en México hay alrededor de 500 parques industriales, pero muchos de ellos no cumplen con la norma mexicana. Muchos de ellos son terrenos que se dicen parques y no necesariamente tienen los estándares. En la AMPIP representamos 250 parques industriales ubicados en todo el país que sí cumplen con estas normas, y solo para que vean el impacto social, se generan más de 2 millones de empleos. Así que bueno, y en un área de alrededor de 38 millones de metros cuadrados. Y ya para finalizar, las conclusiones son básicamente que en México los parques industriales funcionan como negocios inmobiliarios, no son zonas francas. Sin embargo, tenemos el programa IMEX de importación temporal, en donde el permiso se le otorga a la empresa independientemente de su ubicación. Sin embargo, el 80% de las empresas IMEX
se instalan dentro de parques justamente por estas ventajas de certeza. Y hay una gran diferencia de parques privados que los que administran los gobiernos estatales a nivel público. 2, los parques industriales en México van muy vinculados a la atracción de inversión extranjera directa. Más del 80% de las empresas de manufactura que operan dentro de estos parques son extranjeros. Y 3, bueno, la ANPIP promueve los estándares principalmente hacia la sustentabilidad y hacia la inteligencia para que podamos ir avanzando con las tendencias de orden mundial también alineados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Es muy interesante la presentación, Claudia, ver cómo el modelo manejo privado al final en parques industriales en México es predominante con la administración actual y que hace que sea exitoso. También me interesó ver que tienen un mapa para futuros parques industriales que incluyen estos temas de ambiente social y económico también. Muchas gracias. Ahora vamos a movernos a nuestra siguiente panelista, la señora Agvea Marieni. Agvea es la consejera de innovación, se especializa en tecnología medioambiental con foco en la cooperación con China y Europa. Agvea ha trabajado en la industria y con la subsidiaria alemana de una compañía de reciclaje italiana para el desarrollo en China y en Europa. Agvea, tienes la palabra. Encontré desafortunadamente ayer, menos mal encontré un lugar porque encontré el lugar donde comprar una chaqueta porque hacía mucho frío ayer. Muchas gracias. Vamos a hablar de un modo de cómo manejar acá un parque y vamos a comparar acá el modelo privado y público. Y esto es algo que nosotros nos ha ocupado en nuestra historia, en Italia, ¿no? que está basado en distritos industriales. El viceministro habló hoy día que hablaba de la presencia de la industria de empresas pequeñas y medianas que es para ropas, pero que son interdependientes y que están conectadas a nivel regional. Y esas es exactamente las bases de nuestra industria, nuestro desarrollo industrial en Italia. Cuando el gobierno, porque es una política del gobierno que ha sido implementada con muchos años, empezó a considerar una estrategia para la sostenibilidad, entonces estamos hablando de agricultura, ¿no? Ese era un elemento que tenía que tenerse en cuenta para apalancar y para escuchar el potencial de cada distrito. Cuando nosotros tenemos en Italia, y voy a ver estos modos, hay áreas de producción que son equipadas a nivel ecológico y hemos creado por una ley nacional en 1990 y depende de la implementación a nivel regional. Y luego vamos a hablar acá de un módulo específico de un parque industrial que es para parque de agroinnovación, ciencia y tecnología. El área de producción ecológicamente equipada es un modelo específico en Italia que tiene una integración. Es un nivel de simbiosis regional que puede ser implementada y avanzada a partir de eso. Son las compañías locales que colaboran, que tienen un interés en común de la cooperación y de la competencia. Los distritos en Italia básicamente son especializados porque tienen distritos textiles y también de cerámica, de mecánica, de producción con alto valor agregado. Entonces siempre hay una dimensión de bajo costo que está conectado al hecho de que estas compañías pequeñas y medianas son familiares, son compañías o empresas familiares con fuertes raíces en su territorio. Y todos estos beneficios, ¿no? Ellos han hablado también de beneficios, ¿no? Básicamente
son muy visibles en las regiones que probablemente sea la líder en términos de la implementación de este modelo. Emilia-Romagna ha creado, y si lo van a ver, ¿no? Lo interesante de Italia es que usted no habla solamente de un área pequeña, sino que habla de varias municipalidades y ciudades que están siendo administradas por un cuerpo independiente. Normalmente está constituido como un consorcio y podría ser público y privada, y podría ser también una empresa privada con o sin el propósito de tener utilidades o no, y representa a la colectividad. Estas áreas, y todavía estamos hablando acá de la Emilia-Romagna, estamos viendo que han aprendido a apalancar la posibilidad de acceder a fondos de la Unión Europea. En la RDF, ese es el Fondo de Desarrollo Europeo, y en el último periodo, desde el 2005 en adelante, han empezado también de cerrar el círculo, ¿no?, hacia una metodología de economía circular. Este es un parque privado que se ha desarrollado con la colaboración académica y científica. Es una de las mejores universidades de ingeniería en Italia, el Politécnico de Milán. Y el propósito es reconvertir una área industrial que se había perdido, que se abandonó, ¿no?, y convertirla en un centro de innovación. Este es un elemento, esto me recuerda también de lo que dijo el viceministro del Perú, ¿no?, que habló de distritos, ¿no? Y esto es en la Toscana, ven Florencia, está 6 minutos que pertenecen al mismo distrito, y este es un ejemplo de la metodología circular para la economía, que puede ser un ejemplo para su industria también. Básicamente tienen acá un programa de desperdicios y residuos y tienen que administrarlos de una manera sostenible. Entonces han unido sus fuerzas en una manera circular, ¿no? Entonces ahora utilizan estos residuos de otras empresas y producen fertilizantes. Entonces la sostenibilidad es un elemento del marketing. Es muy importante también para las industrias de ustedes. Yo compré alpaca ayer y pregunté, ¿y esta alpaca es un animal saludable? ¿Los tratan bien a los animales? Tenemos organizaciones públicas y privadas y también estructuras mixtas, y las ventajas de esta administración, y también hay servicios por los cuerpos administrativos, son los usuarios. Entonces también hay servicios que no solamente son la infraestructura de salud, también hay servicios con alto valor añadido. Ahora vamos a ver esto. Este es un centro de innovación. Estamos hablando de ciencia y tecnología, parques que son ecológicos, y tenemos parques de universidades y también compañías independientes y también compañías de responsabilidad limitada, y también parques que son totalmente privados, como que son entreviso, como un incubador, ¿no?, y otros que están estructurados. Acá el más grande, el más importante es el Parque de Ciencias. Es un caso europeo muy especial, y uno de los que las áreas con mayor investigación y de conocimiento, y están acá entre los mejores de los casos a nivel internacional. Este centro es de la ONUDI, ¿no?, para la física, Abu Salam. Ustedes tienen la ACFG, también la ingeniería en biotecnología. Cada de estos parques acá a la izquierda tiene un synchrotron. Synchrotron es una instalación para la investigación que hoy en día para construirlo cuesta 500 millones de dólares, y eso es el rol del Estado. ¿Qué compañía privada va a tomar ese riesgo? Y esto es fundamental para la investigación fundamental. Ese es uno de una estructura fundamental, para la investigación, para la Unión Europea. Entonces estamos hablando de un ejemplo de cómo usted puede traer la información y tener la sostenibilidad. Ese es un programa que yo lideraba hasta el 2012 y terminó en el 2012.
tomamos soluciones innovativas para la producción de energía de fuentes renovables y la energía haciendo prototipos para el mercado. Eso es una combinación y asociación entre la capacidad industrial y los inventores, socios y la valorización de creatividad. Ahora, vamos a otro ejemplo, que es un parque en Turín, que también es una reconversión privada que se ha convertido, con los próximos años, se ha convertido en un parque ecológico y también es importante. Usted puede invertir progresivamente y crear empleos. Estos parques involucran capacitación técnica y conectan a las empresas con, hacen puentes entre las necesidades para tener trabajadores calificados. Y esa es la última pregunta. ¿Por qué es esto importante para el Perú? Porque yo personalmente creo que una estructura de micro o pequeña o mediana empresa que está diversificada en todas las regiones, en todo el territorio, nosotros tenemos diferentes cuestiones y demandas de la base industrial. Y también hay artesanos con calidad y hay una atención a la dimensión local. Eso es parte de ser latino, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante tu presentación y ver los diferentes modelos que existen en Italia. Este cluster, ¿no?, que tiene una involucración del Estado también en el establecimiento de parques industriales. Yo creo que los países tienen mucho que aprender de los modelos de Italia, especialmente en la parte de la innovación y esta metodología de clusters, ¿no?, que pueden ser aplicables también en países como la América Latina. Ahora vamos a movernos hacia otro continente. Vamos a ir a Chile. Y me gustaría presentarles a nuestro analista, el señor Peter Ostovic. Peter es el CEO de Neptuno Parks, es el fundador y director ejecutivo del Centro de Innovación de la Economía Circular. Y también es un consultor de las Naciones Unidas y ha tenido un gran impacto. Se organizó como el primer defensor de la economía circular en América Latina por el Foro Económico. Felicitaciones por eso. Entonces usted va a presentar el modelo de una zona libre en Iquique. Peter, tiene la palabra. Thank you. How are you? Well, I am the one who comes the closest. Yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido más interesantes durante esta jornada ha sido que definitivamente un parque industrial debe tener un propósito. Si no hay un propósito, es muy difícil que tenga éxito. Pero lo que les voy a presentar acá de nuestro caso en Iquique, Chile, que es muy cercano aquí en la región de Tarapacá, es que esos propósitos también van variando a medida que pasa el tiempo y en nuestro caso cambiaron a un escenario que era muy difícil de prever, pero que afortunadamente hoy estamos aprovechando estas condiciones particulares, que es el contar con una zona industrial con zona franca. Nuestra zona franca nace en 1975 y es un esquema mixto que hoy cuenta con el 72% por parte del Estado de Chile y el resto por parte privada. Esto fue una respuesta del Estado a desarrollar o generar un polo de desarrollo en una zona extrema que se considera en Chile, que es el norte. Lo que tenemos estratégicamente es un posicionamiento que nos coloca en el corazón de América Latina. Somos alrededor de 550.000 habitantes en las regiones que lo rodean y nuestra zona natural es Bolivia, Paraguay, Perú, norte argentino. Pero lo más interesante es que tenemos un corredor bioceánico que nos conecta automáticamente a 200 millones de personas. Y eso es algo que en un inicio se pensó podía tener un gran impacto en el desarrollo industrial, pero a medida que pasó el tiempo vimos que no existía la demanda y nos transformamos en el país con la energía más cara de América Latina.
No teníamos petróleo, no teníamos gas, no teníamos nada hasta hace muy poco. Estas son las unidades de negocio que se fueron desarrollando, pero la parte industrial fue permanentemente decayendo, siendo absorbida por un área comercial. En la práctica desaparecieron muchas de las industrias que generaban valor agregado, siendo absorbidas por esta zona meramente comercial. Y ocupando estos beneficios aduaneros de la parte impositiva, no pagar ciertos impuestos, no pagar IVA, hizo muy atractivo que esta zona industrial fuera absorbida permanentemente por emprendedores mucho más comerciantes. Como ven, tenemos un lugar estratégico, una ciudad con un posicionamiento estratégico muy interesante, que también se hablaba aquí. Una zona industrial tiene que estar muy cerca de un puerto, ahí lo ven, está a 4 kilómetros, y tenemos puertos internacionales y rutas que nos conectan al resto de América Latina. Muy bien en el tiempo. Puertos de clase mundial, 2 puertos a 4 kilómetros, pero que, como les decía, ya no estaban siendo muy utilizados por la parte industrial porque no teníamos ni la demanda ni la capacidad energética. Esto empezó a generar que muchísimas industrias o empresas vinieran particularmente desde Asia. Tenemos, y aquí vimos muchos parques industriales de China. Muchos de estos empresarios han venido a Iquique, a Tarapacá, a desarrollar estos negocios, también de países vecinos, Perú, Bolivia y de mucho más lejos, India, Pakistán. Hay alrededor de 2.000 empresas, como les decía, la mayor parte de ellas muy comerciales. Como ven, el impacto ha sido increíble, exponencial. Llegamos a 4.000 millones de dólares en venta anual, comenzando de un tímido 10 millones de dólares en 1976. Y para que vean el impacto a nivel chileno, y esto es solamente con lo comercial, es 2,5 veces lo que vende Chile en vino, es 1,6 veces lo que vende Chile en madera y pulpa. Por lo tanto, es una actividad económica sumamente importante, pero que había perdido absolutamente el giro industrial, y ahí está la oportunidad hoy. ¿Y por qué? Porque estos espectaculares números que les estoy mostrando de venta ya se están viendo resentidos. Ya vemos que hay una baja en el tema comercial. Y hoy comienza una preocupación en Sofri y en nuestra región de decir, bueno, por este camino tenemos un gran desafío versus el e-commerce, versus las ventas por Internet. Tenemos que empezar a desarrollar nuevas estrategias de competitividad. Y por primera vez, después de 40 años, se genera esta mesa de Zona Franca, donde pensamos replantearnos, volver al origen de 1975 y generar un desarrollo industrial. ¿Pero por qué? No por casualidad, sino porque estamos viendo una atracción y una necesidad de industrias en la zona, y también por otra característica energética que les voy a mostrar a continuación. Uy, me salté una. ¿Para acá? Ahí. Ahora sí. Ahí estamos nosotros. Todos esos puntitos rojos que ven son faenas mineras. O sea, estamos rodeados de minería, y aquí también los quiero invitar a pensar que es no solamente Chile, sino que es Perú. Pero no es cualquier minería, es una de las minerías más importantes del mundo, que es cobre. Somos, entre Perú y Chile, los productores del 43% del cobre del mundo. Pero tenemos otra particularidad en Chile. Tenemos el triángulo del litio, que significa tener el 85% del litio del mundo muy cerca de nosotros. Nosotros tenemos el 52% de las reservas. Entonces esto empezó a decir, oye, necesitamos industria. Particularmente en nuestra región, este año tenemos una inversión de 9.000 millones de dólares en 2 faenas mineras, que pueden ser ampliables hasta 3. Y como dicen ahora en el gobierno, pasamos de ser un país que era absolutamente pobre en energías del pasado a ser uno de los países más ricos en energías del futuro. Tenemos la mejor radiación solar del planeta. 4.000 horas permanentes de sol, 65% más radiación solar que Europa. Y esto nos posiciona en la región más verde de Chile, Tarapacá. A comienzos del 2020 vamos a tener 83% de la matriz energética limpia. Esto es increíble, es revolucionario para lo que estaba pasando en nuestra región y en nuestro país.
Y esto nos posiciona hoy en una nueva etapa de generar nuevos modelos industriales y de negocios. Y dijimos, necesitamos industria, pero no cualquier industria. Vamos a ir industria 4.0 bajo un modelo de economía circular. Y hoy Tarapacá se está posicionando como la capital de la economía circular en Chile y esperamos que en América Latina, con todos los actores absolutamente alineados. Y la semana pasada, para que vean que esto es súper pronto, llamamos ya a la creación del primer centro de economía circular de América Latina con un financiamiento de primero 15 millones de dólares que esperamos lleguen a 30 millones de dólares con el aporte de los privados. Así que la zona franca, que partió desde una industria que no tenía una atracción, que después murió porque tenía la energía más cara de América Latina, hoy se está transformando gracias a la energía limpia, gracias a la industria 4.0 y a la economía circular en una nueva zona industrial que va a aprovechar los beneficios de zona franca como nunca en estos 46 años, yo creo lo ha aprovechado. Ya hay empresas que están desarrollando economía circular, una de ellas somos nosotros y que nosotros hemos empujado este cambio, que es Neptuno Pumps, y lo que hacemos es incorporar tecnologías como la impresión tridimensional, simulación de dinámica de fluidos, manufactura avanzada, fundición de metales especiales para crear componentes y productos para esta minería gigante, para esta industria energética enorme que existe en el norte de Chile y también para exportar a países como Perú, Bolivia, Argentina. Así que la invitación es a que conozcan lo que estamos haciendo en Tarapacá y que estamos nuevamente abiertos a negocios industriales y con esta revolución de la economía verde y de la energía limpia que estamos desarrollando desde el norte de Chile. Así que muchísimas gracias. Thank you. Thank you very much, Peter. Gracias, Peter, for por presentar free zone model este with modelo de zona libre mixed, con un manejo mezclado en base a lo que vimos involucrando el sector público y privado, y es impresionante ver cómo esta economía está tan integrada en los parques, se reduce el coste de uso de energía que es muy fuerte en las inversiones. Muchas gracias, Peter, por la presentación. Ahora proseguiremos con nuestro cuarto panelista, el señor Takahiro Fukahori. Takahiro ha estado involucrado en administración ambiental de la ciudad de Kawasaki durante 20 años. Usted es el gestor de innovación verde y va a presentar para nosotros el modelo de innovación de la Ciudad Verde de Kawasaki en el Parque Industrial. Muchas gracias, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Takahiro Fukahori, de Asuntos Económicos y Laborales de la ciudad de Kawasaki, Japón. Hoy quisiera compartir con ustedes cierta información sobre un ejemplo del modelo económico en Kawasaki. Probablemente muchos de ustedes aquí quizás no han escuchado el nombre de la ciudad de Kawasaki. Es una ciudad ubicada en la parte central de Japón, junto a Tokio. La ciudad tiene aproximadamente una población de 1.5 millones. El área de la ciudad es solamente 144 kilómetros cuadrados. La ciudad de Kawasaki también ha sido famosa como ciudad de industria. El Producto Bruto de la ciudad es casi 5.3 mil millones de dólares estadounidenses. Yenes, aproximadamente 4,49 mil millones de dólares estadounidenses. La ciudad de Kawasaki, aún sea relativamente pequeña, tiene varias cosas. En diferentes partes de la ciudad tenemos un rico entorno natural. En la parte norte, en la parte central tenemos un área industrial grande. En la parte sur, una gran área, es una gran zona industrial. La parte marítima de Kawasaki fue un gran motor para el crecimiento económico de Japón en los 60s y 70s. Sin embargo, al mismo tiempo,
la ciudad se enfrentó a una gran revolución industrial. Esta es la parte del puerto de Kawasaki que fue desarrollada en los 60s. En vista de esta situación, tuvimos que empezar a tomar acción para resolver problemas. No solamente la ciudad de Kawasaki, sino que otras áreas tenían que trabajar juntos para resolver los problemas en base a acción corporativa y reparto de roles. Roles compartidos quiere decir de que cada actor está responsable de sus propios roles. Por ejemplo, se ha movilizado en una acción civil contra la contaminación y desarrollar la conciencia pública para el ambiente. Esto le permitió a la ciudad de Kawasaki de tomar acción rápida para resolver los problemas. La ciudad de Kawasaki, como creaciones de políticas, introdujo políticas para control de contaminación y el sistema de monitoreo de contaminación. Los negocios locales tenían que cumplir con estándares locales de agua y aire. De lo contrario, tendrían que mover sus fábricas fuera de la ciudad. Después de eso, los negocios desarrollaron con tecnologías de control de contaminación y las instalaron en las fábricas con su propia inversión. El trasfondo de superar los problemas de contaminación fue el origen de las políticas públicas en Kawasaki. La ciudad de Kawasaki creció a partir de esta experiencia. Esta foto se tomó en 2018. Comparado con la foto de los 60, pueden ver que la situación ambiental por el parte de la zona marítima ha mejorado notablemente. Este es el marco de trabajo del proyecto Ecociudad en Kawasaki. Fue estudiado desde el 1997. El proyecto Ecociudad promueve maneras de reciclar en sitio y generar reducir la generación de desperdicios aplicada a la ciudad y el gobierno local. Después de la aprobación del gobierno local, se pudo utilizar el nombre de la ecociudad. Proveyó en base a la ubicación de cada proyecto en la ciudad. Desgraciadamente, los subsidios para la ecociudad ya habían terminado para el 2005. El plan de ecociudad de Kawasaki fue aprobado por el gobierno nacional en 97 y el área designada fue alrededor de 2.800 hectáreas por el lado marítimo. Un objetivo era ayudar no a un parque industrial específico, sino que todo el área fuera más amigable para el ambiente y crear un gran panorama para el área industrial. Pero la ciudad de Kawasaki maneja la ecociudad por sí solos, implementa tecnologías en el área del Cotán, de la ecociudad, liderado por las iniciativas locales. El plan fue hecho en base a la discusión entre la ciudad y los negocios locales. La razón por la que la ciudad y los negocios privados en la ciudad han tenido la relación exitosa es un entendimiento mutuo y confianza en la base de experiencias compartidas en sociedad privada y pública. El plan de la ecociudad de Kawasaki tiene 4 pilares. Primero, promover la conciencia y acción ambiental de la compañía en sí. El segundo es promover la conciencia y acción ambiental a través de la colaboración con empresas. Tercero, alentar la investigación y desarrollo de tecnologías de reciclaje de recursos. Y el cuarto, divulgar buenas prácticas de la ecociudad Kawasaki al extranjero.
Esta es la información financiera sobre los recursos principales en las principales instalaciones de la ciudad ecológica de Kawasaki, como la reutilización de que el gobierno proveyó subsidios. El costo inicial de los 5 era de $235 millones, calculado a la tasa de cambio actual. Luego el gobierno nacional proveyó $130 millones como subsidios. Los subsidios cubrieron casi la mitad de la inversión inicial para las instalaciones de reciclaje de recursos. Sin los subsidios, las compañías locales no habrían podido introducir las tecnologías de reciclaje de recursos y no se habría podido desarrollar la inversión. Esta es la ubicación de las instalaciones principales de reciclaje en el Kawasaki, en la ciudad ecociudad de Kawasaki. Entonces, en la ecociudad Kawasaki, la manufactura y el reciclaje están conectados. Se usa en electrodomésticos, se utilizan el plástico y papel usado para otro tipo de producción. Ha habido una acumulación de áreas industriales en la parte marítima de Kawasaki a medida que han estado expandiéndose. Como mencioné, en cada industria están altamente conectados y se apoyan entre sí. Las empresas medianas y pequeñas en la manufactura tienen una función importante para el mantenimiento de las fábricas y el empleo de nuevas tecnologías en la ecociudad Kawasaki. La diversidad industrial en Kawasaki es una de sus fortalezas. Resumo las características de la ecociudad de Kawasaki. Primero, la diversidad industrial. Segundo, el principio de reparto de roles y acción corporativa. Es decir, más claramente, el gobierno local se espera que muestren visión y estrategia al liderar. Y acción cooperativa con el gobierno municipal y las empresas locales son importantes para la implementación de los proyectos de manera efectiva. El modelo de reutilización de recursos basado en características regionales como la presencia de varias industrias manufactureras. Creo que no podría explicar más sobre la ecociudad sin esta corta presentación. Si tienen una idea corta o quizás una idea de mi presentación, me estaría muy complacido. Así que muchas gracias. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación que resalta la experiencia que es muy avanzada en cuestión de economía circular, reutilización de residuos, diversidad en términos de petroquímicos o estos sectores que ha mencionado. Muchas gracias. Entonces, ahora pasaremos a un set de preguntas que les haré a los panelistas. Y si tienen también preguntas que quieren hacer, pueden utilizar su teléfono. Y la señorita aquí explicará nuevamente cómo hacer esto, porque yo no sé cómo hacerlo. Bueno, de nuevo, slido.com, www.slido.com. You enter from your phone with the keyword CIPI, and there you ask your question. It can be in Spanish or in English. And you can also like questions that de antemano les decimos que vamos a intentar responder todas las preguntas. Aquí tenemos algunas, pero vamos a iniciar con las preguntas que tiene nuestra moderadora. Vamos a intentar leer todas las que podamos con respecto al tiempo. Thank you very much. So let's start with the first question. Bien, empecemos con la primera pregunta que le haré a Claudia. En base a su experiencia en México, ¿cuáles son los retos y oportunidades clave en cuestión de diferencia de modelos de manejo privado o público que ha experimentado?
Well, the difference between one model of industrial parks administered by government versus private sector in Mexico, because it could be different in other countries. El gobierno estatal, cuando desarrolla un parque, lo hace partiendo de la oferta del terreno. Después distribuye los lotes o los pedazos de la tierra y los dona a la empresa que pretende instalarse ahí para generar empleos. Como política pública puede ser muy válida, pero si partimos de una oferta, pues no se cumplen las condiciones para que lleguen las empresas. Yo fui ministra de Economía de un gobierno estatal y en aquella época lo hicimos para romper el círculo vicioso de no hay infraestructura porque no hay empresas y no hay empresas porque no hay infraestructura, y creamos el parque con mucha dificultad de obtener recursos públicos. Construimos una nave de 7,000 metros cuadrados. Llegó una pequeña empresa que después se fue y el parque quedó abandonado. Después se donó a una universidad para que lo usara para aulas de capacitación. Después yo me fui a la iniciativa privada con la Asociación de Parques Industriales y entonces vi este mundo de los parques desde el otro lado de la moneda, donde veo que tiene que haber una demanda potencial. Esta demanda de mercado implica que haya condiciones, como ya lo dije en mi presentación, que haya mano de obra capacitada, conectividad, logística, costos. Y otra cosa que no mencioné, calidad de vida. Si tenemos un lugar que está pegado a la carretera, pero no hay una escuela bilingüe para los gerentes que vienen de otros países, hospitales, hasta clubes de golf, luego piden, pues la gente no se va a instalar ahí. Entonces, como negocio inmobiliario también hay que verlo como parte de la infraestructura estratégica de las regiones, y es ahí donde el gobierno participa, no precisamente como una política de fomento, sino facilitando los permisos, la conexión al agua, la energía eléctrica. Entonces, los desarrolladores privados tienen una administración interna dentro del parque que se encarga de dar servicio a los usuarios, a los inquilinos, y la norma también define que tiene que estar bardeado, que tiene que tener estándares de seguridad, que tiene que tener áreas verdes, áreas recreativas para los trabajadores. Entonces, esta es la gran diferencia. Ningún recurso público va a ser suficiente en México para llevar a cabo un parque industrial exitoso, porque además el cambio de gobierno, las administraciones no siempre le dan continuidad. Y el parque como negocio privado es de largo plazo. Imagínense rápidamente, compran el terreno, lo urbanizan, generan los permisos, la urbanización, las banquetas, la luz, el agua, luego construyen el edificio y luego se sientan a ver quién lo va a rentar. Ya pasaron 3, 4 años y las administraciones municipales son de 3 años, entonces se necesita experiencia, continuidad, demanda de mercado y algo muy importante, el financiamiento. Aquí los parques privados tienen muchos recursos de fondos de inversión que requieren una ingeniería financiera muy sofisticada. Entonces, esa sería básicamente en México la gran diferencia. Thank you very much, Claudia. I will extend the question to Arvea. Arvea, porque en Italia el gobierno está bastante involucrado en el establecimiento de diferentes modelos que ha presentado, así que me gustaría también ver qué es lo que ve como oportunidades o retos para estos diferentes modelos. Creo que escuchando, porque todo el mundo está presentando una parte de la verdad, escuchando a todos, podemos estar de acuerdo de que hay una necesidad de buena gestión que definitivamente muchas veces la tiene el sector privado que el público, pero al mismo tiempo ella tiene razón, porque si hay un cambio de política, incluso en ciclos electorales que son más cortos que 5 años. ¿Cuál es la estrategia para el desarrollo? Usted como país pregunta, o como personas, incluso individuos, ¿cómo van a ser capaces de pensar o ver sus roles? Y las compañías privadas no tienen la mayoría de veces una perspectiva a largo plazo, porque lo que les interesa más es obviamente la rentabilidad a corto plazo. Un ejemplo que estaba haciendo las grandes inversiones en investigación, o desarrollar investigación a largo plazo, instalaciones que uno necesita para apoyar innovación de manera local. Estos son, en mi opinión,
cosas que el Estado, pasos que el Estado debe tomar. Y esta responsabilidad puede ser compartida por compañías privadas. Me gusta este proverbio de la Biblia de que donde no hay visión, la gente muere. Sí, muchas gracias. Peter, desde su punto de vista, ¿qué tan importante es la cooperación pública-privada para lograr un manejo efectivo de los parques industriales? Well, the collaboration is vital. Parque industrial, que es 72% público y el resto privado, pero vimos que finalmente el privado tenía mucho más peso que el público y al final faltó visión de largo plazo. Y yo creo la particularidad del caso latinoamericano, y quizás México todavía está fuera porque es mucho más industrial, pero quizás Sudamérica, y siempre lo digo en mis presentaciones en comparación a los casos de Italia y Japón, es que Sudamérica nunca se subió ni siquiera a la primera, segunda y tercera revolución industrial. Y hoy nos encontramos de frente a la industria 4.0, que yo creo que es la oportunidad que tenemos, porque el acceso a esta tecnología es mucho más barata que en las primeras 3 revoluciones industriales. Nosotros como empresa lo hemos vivido. Tenemos muchos casos donde la tecnología, el costo ha sido muy bajo para las nuevas tecnologías, y ahí es donde se necesita la visión del sector público, el gobierno que tenga un plan de desarrollo industrial, un plan de desarrollo de economía circular que busque el triple impacto económico, social y ambiental, que yo creo que hasta hace 10 años era prácticamente económico. Y ahí es donde fallábamos. Necesitamos este link entre lo público y lo privado, y los parques industriales para mí son el territorio donde se puede comenzar a hacer este cambio. Sí, thank you very much, very well. Yes, muy bien. Takahiro, ¿usted considera los parques industriales, en base a su experiencia en Japón, como una buena herramienta para lidiar con este aspecto social, que es uno de los temas principales cuando un parque está bien diseñado y planeado? Pregunta difícil. Me gustaría hacer un comentario sobre especialmente las pymes, el desarrollo de las mismas. Creo que los parques industriales como herramienta para las pymes, para el desarrollo de las pymes, pero creo que una condición se requeriría. Las pymes tienen que tener una buena escala de manufactura. De lo contrario, estas compañías más grandes no van a poder trabajar con ellas. Entonces, la tecnología es un aspecto muy importante para la inclusión de las pymes. Fuertemente recalcar que la tecnología, el apoyo tecnológico para las pymes es básicamente crucial para el propósito de inclusión social. Muy bien, muchas gracias, Takahiro. Creo que ahora tenemos 10 minutos más. Quizás podríamos preguntarle al público si tienen otras preguntas. Here we have the audience responder. questions for those who wish to answer. La primera dice, ¿qué normas internacionales deben cumplir los parques industriales para ser reconocidos como tales y no simplemente como un negocio inmobiliario? Yes. Sí. Aquí ya. Okay. Ahí Bueno, se escucha. son negocios inmobiliarios, independientemente de que en algunos países tengan facilidades aduaneras o incentivos fiscales. Yo creo que más que una norma internacional que deban cumplir, es que ofrezcan los servicios, dependiendo de las condiciones locales, servicios integrales dentro del parque, como seguridad, como áreas comunes, como edificios de calidad, pero además no solamente es el parque como un área sola, porque que no viva aisladamente, tiene que estar inserto
en un contexto regional donde haya proveeduría, donde haya conectividad, donde haya universidades, donde haya centros de investigación. Entonces, el parque es parte de una región competitiva que cumple las condiciones para atraer empresas. Ahora, también hay que ver los segmentos de mercado que atienden esos parques, porque hay parques pequeños para empresas, pymes, locales, que es muy válido. Pero el modelo de México es de grandes dimensiones, de naves de mínimo 10,000 metros cuadrados, que atraen empresas de inversión extranjera directa. Por ejemplo, el centro de logística de Amazon, más grande en América Latina, que mide más de 100,000 metros cuadrados, pues necesita las condiciones alrededor. Entonces yo diría que cumpla con la calidad local, con todos los servicios, con la certeza para que las empresas que operen dentro pues puedan hacerlo de manera eficiente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra y dice, ¿cómo encontrar financiamiento para desarrollar parques industriales en el Perú? ¿Quién podría responder esa pregunta? No tenemos en este panel representante de Perú. Mañana es el panel de financiamiento. Mañana vamos a intentar dejar esta pregunta pendiente. Otra pregunta para Peter de Chile. Dice, ¿cuáles son las diferencias de costos energéticos entre la energía hidroeléctrica, solar, térmica y gas natural? Lo que nosotros hacemos en Chile es que por cosas geográficas tenemos dividido el país. Naturalmente en el norte no tenemos energía hídrica, por lo tanto no sé la comparación entre la solar y la hídrica que se da en el sur. Lo que sí sé es que tenemos, y que se dio en el gobierno pasado, que se unió la red energética, cosa que era un dolor de cabeza, así como la sirena que está sonando, que estaba dividida la matriz energética. Entonces, si nosotros no teníamos energía en el norte, no podíamos acceder a la energía limpia del sur. Era increíble. Hoy podemos hacerlo. Entonces, el tema que se dice es que cuando hay energía solar y en la noche no se produce, ¿cómo vamos a vivir en el norte? Bueno, porque estamos conectados ahora como país entero, cosa que no existía. Recuerden que somos 4.000 kilómetros de longitud del país. Es Estados Unidos de este a oeste. Es súper largo. Pero no sé no puedo contestar precisamente la diferencia en precio. No sé si alguien me puede ayudar en eso. Can I add something? ¿Puedo añadir algo? First of all, Primero, when I watched these videos cuando and his vi speeches su online, video I thought, y su discurso online, dije, ok, me gusta este tipo y estoy de acuerdo con él en la mayoría de las cosas. El tema es que una de las cosas de las cuales voy a hablar mañana durante mi presentación es la necesidad de interconectividad de energía, porque esta es la solución para explotar el potencial de energías renovables, y esto es algo que me voy a llevar para la presentación de mañana. Lo segundo, aquí en Latinoamérica y en Centroamérica, no estoy seguro si México es parte de esto, pero hay una interconectividad central. Es definitivamente lo que se necesita, sí. Otra pregunta para usted. ¿Cómo la experiencia italiana puede ser incorporada en América Latina? first of all, I'm not an expert on Primero, Latin no America. soy una experta en Latinoamérica, lo siento. Lo único que he tratado de hacer antes de venir aquí es mirar qué sucede en Perú, cuál es su historia, cuál es su situación actual. Habiendo dicho eso, a las pymes, negocios familiares, artesanos, a talleres pequeños. Inicialmente empezamos en países en 50s, era cuando éramos pobres. Venimos a países latinoamericanos, hablaban italiano y están conectados con otras compañías y empezamos a ayudarse entre sí. Se competían, pero también estaban co-creando y estaban respondiendo a las necesidades del territorio. Cuidado con los recursos especializados de alta calidad. Estuve muy contenta, escuché a sus representantes políticos el día de ayer en el Ministerio de Ambiente. En un tiempo corto parece que están creando un marco legal para la situación y asistencia técnica que es bastante avanzado. Creo que crear las precondiciones
empezar a pedir que a las pymes qué es lo que necesitan. Eso es lo primero, buscar respuestas. Y también estuvo la pregunta de financiamiento. No estoy hablando sobre cómo financiar un parque industrial porque es muy grande, pero la Unión Europea tiene un horizonte que es una incorporación de fondo para innovación. Algunos países, incluso fuera de la Unión Europea, son elegibles para la incorporación con compañías europeas. Así que una cosa que haría si yo fuera una pyme aquí sería ver con la delegación europea, las embajadas o lo que sea, si es que los negocios peruanos están elegibles para encontrar socios en Europa. No estamos hablando de cantidades enormes, pero podría ser un intercambio de know-how entre compañías aquí y allá. Estaban hablando de la industria textil en Tayikistán, lo vi antes. Tratar de encontrar socios. En la economía de hoy hay interconectividad e intercambio. La economía circular, muchas compañías no quieren compartir información. Están pensando en Alemania porque, me van a robar. Bueno, no. La gran revolución vendrá porque siempre estaremos disponibles, todo siempre estará disponible, conectado. Y mientras más utilizamos los intercambios, más vamos a aprender. Gracias. We have a question for Y Claudia. dice, ¿cuáles son los beneficios que obtienen los parques industriales que se registran, como es el caso de Argentina, la persona representante de Argentina ha estado anteriormente, o que cumplen con una norma técnica, como es el caso de México? Bueno, lo más fácil es la diferenciación. Cuando una empresa global está buscando dónde ubicarse y tiene 2 o 3 opciones en condiciones similares respecto a los servicios, el costo de renta por metro cuadrado, las características del lugar, pues obviamente se va a ir por el certificado porque brinda certeza. La norma mexicana de parques industriales se enfoca a verificar el cumplimiento de los permisos, el ordenamiento urbano y la disponibilidad de servicios de calidad como reglamento interno, como seguridad, como están áreas verdes. Muchos parques tienen, por ejemplo, zonas recreativas como canchas de fútbol, soccer y donde los mismos trabajadores organizan sus propios torneos, ¿no? Y esto ayuda también a retener el personal y evitar, ¿cómo se dice? Como turnover en español, como, ¿perdón? Sí, como que los empleados se van y hay que reclutar a nuevos, ¿no? Se me olvidó la palabra, pero definitivamente es el tener la cultura, rotación de personal, para evitar rotación de personal. Al final de cuentas es fomentar una cultura de calidad integral en diferentes áreas. Muy bien. We have a question for Tenemos Mr. una pregunta Fukahori. para el señor Fukahori. It says, Japan. ¿Podría ampliar un poco más la aplicación de la emisión cero en Kawasaki? ¿Podría ampliar un poco más la aplicación de la emisión cero en Kawasaki? En Kawasaki. Yeah, of course, we are Claro. pursuing. Sí, nosotros en la ciudad, en el área, como en toda el área portuaria de Kawasaki, no hemos llegado todavía a la meta final. Todavía nos queda mucho. Todavía estamos viendo cómo implementar la reducción de emisiones en las actividades de negocios. Tenemos que mencionar que es nuestro propio camino. Pero en esta situación tenemos que seguir andando. ¿Me parece bien? Y tenemos una última pregunta por razones de tiempo y dice, ¿qué tan importante sería construir infraestructura educativa antes del parque industrial, buscando que la población cercana esté identificada y lista para trabajar y se beneficie a medida que las industrias se establezcan? Para quien desee responder. Aló, sí.
creo que es vital, tiene que ir de la mano. Una cosa no puede ir antes de la otra, tiene que ser en paralelo, y por eso que tiene que haber un plan y una visión de decir cuál es la visión estratégica, cuál es el modelo de negocio que estamos buscando, y ahí es donde yo creo que nuevamente la economía circular ayuda muchísimo, porque en nuestra experiencia, cuando se le habla a los jóvenes de la diferencia entre el modelo lineal y el modelo circular, realmente se les abre la cabeza. Las posibilidades, no sé si infinitas, pero son muchísimo más amplias que en un modelo lineal. Yo nada más quiero complementar muy rápidamente que es muy importante identificar la vocación de la región, porque si queremos atraer industria de tecnologías de información y tenemos a la universidad que genera diseño gráfico, pues no va a haber una coincidencia. Entonces, primero hay que hacer un análisis de factibilidad para ver las condiciones de la región, ver qué vocaciones. En México hay estados que quieren atraer industria automotriz, pero no tienen proveeduría. A lo mejor la vocación es agroindustrial, entonces tiene que ver la vocación, qué tipo de recursos humanos requieren las empresas que queremos atraer, y en función de eso, pues que se definan los planes de estudio. Bien, realizar un estudio previo y luego iniciar el trabajo. Damas y caballeros, por favor, brindamos un muy fuerte aplauso para los especialistas que desde diversos rincones del mundo han venido a contarnos sus historias sobre los modelos de gestión de parques industriales e inclusión social. Los invitamos, por favor, a ubicarse en el centro del escenario para tomarse una fotografía, y a nombre de Produce van a recibir un presente a modo de agradecimiento por su participación en esta conferencia internacional. Thank you very much, Mr. Fukahori. Agradecemos al señor Ostoich, a la señora Marieni, a la señora Ávila Connelly, y también a nuestra moderadora. Un aplauso especial para la señora Marin Sigir. Por favor, fuerte el aplauso para ellos. Agradecemos nuevamente por su participación.